Fabián García y tengo el placer de hacer de maestro de ceremonias en la webinar del día de hoy, ¿no? Buenos días, buenas tardes, ¿no? Diferentes puntos del planeta donde todos nos vamos reuniendo para acompañar en esta webinar, dar las gracias en nombre de CH y de Naquisa y darles la bienvenida a nuestra webinar Transformación de Negocios Efectiva y cómo lograr organizaciones ágiles. Bueno, antes de dar paso a la presentación inicial para introducir al tema, quiero invitarlos a participar activamente formulando sus preguntas a los expositores a través del chat. Nosotros las vamos a ir recogiendo y finalmente las vamos a compartir. Para iniciar esta webinar les presento a Euclides Marín, director de Solution of Engineering de Hanely Naquisa, que nos hará una breve presentación sobre el tema en cuestión para introducirnos y luego dar paso al aporte de nuestros experimentados panelistas. Así que buenos días y gracias. Gracias, Fabián. Déjame iniciar acá la presentación. Sí, como Fabián bien nos dijo, hoy vamos a hablar sobre la transformación de negocios efectiva y de cómo lograr organizaciones ágiles. Y para entrar en contexto de lo que es la transformación de negocios y de lo que COVID nos ha obligado a hacer en estos últimos días, yo quería traer un artículo, de Harvard Business Review, de por qué las transformaciones empresariales fracasan. Y en la introducción de este artículo de Stephen Heydari Robinson y Susan Haywood, ellos citan a John Ferraro, exdirector de Ernst & Young de la época. Todas las empresas de hoy se están interrumpiendo y por lo tanto deben reorganizarse con frecuencia para mantenerse al día con el increíble ritmo de cambio. Aquellos que puedan hacer esto bien prosperarán y los que no van a ser exitosas. Al mismo tiempo, pocas reorganizaciones, en este mismo artículo comenta que son totalmente exitosas y McKinsey tiene estadísticas de que el 80% no entregan valor esperado y tampoco se realizan en el tiempo planeado. Y el 10% inclusive causa daños irreversibles a las empresas. Más importante aún, las reorganizaciones tienen mala fama porque generan malas experiencias para los empleados. Y todos estos, ustedes pueden ver aquí los 7 puntos que este artículo revisa. De esto se estaba hablando en el 2016. A partir de esta, digamos, aprendizaje, documentación de los procesos de reorganizaciones, considerando, bueno, la resistencia de los empleados, los recursos insuficientes para recursos humanos o finanzas que tienen que tomar las decisiones, cómo esta dinámica se desarrollaba, digamos, McKinsey salió con una definición de lo que deberían ser organizaciones ágiles, considerando que, bueno, el cambio es constante y que las interrupciones y las disrupciones son constantes. Y en robando un poco el concepto de agilidad del desarrollo de software, la definición de una organización ágil tiene más que ver sobre los individuos, sobre las interacciones. Es decir, más es sobre las personas más que sobre procesos y herramientas. Se trabaja más sobre el objetivo, o sea, la agilidad trae trabajar más sobre el objetivo que sobre la simple documentación de las transformaciones, es decir, de lo que se quiere lograr con las transformaciones. Es más importante la colaboración interna que las definiciones o las estructuras de las empresas. Y responder al cambio es más importante que planificar el cambio. Y ahí es donde McKinsey empieza a traer este concepto de organizaciones ágiles que permiten centrar las necesidades de los clientes para lograr esas ofertas personalizadas y poder responder al mercado más que
estar preocupados de una organización estándar y de procesos estándares. Y ahí empieza entonces todo el concepto de adaptabilidad, diferentes cambios de maneras de ser y de proceder con respecto a la organización. Y ellos también plantean ciertos tipos de cambios de paradigma. Entonces, con este nuevo enfoque, donde la agilidad es lo primordial, una nueva visión, o sea, un nuevo paradigma, perdurará hasta que no puedan explicar nuevas evidencias. Es decir, todas estas cosas que se habían aprendido desde antes lograron lograr la necesidad de hacer cosas de manera diferente. Entonces, la primera cambio de paradigma tiene que ver con definir la estrella del norte. ¿Sí? En toda la organización, las organizaciones ágiles reinventan tanto para crear valor como para los que hacen. Y esto intensamente está centrado en el cliente y buscan satisfacer diversas necesidades a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. El segundo cambio de paradigma tiene que ver con las redes de equipos empoderados. O sea, las organizaciones ágiles mantienen una estructura jerárquica estable al alto nivel, pero reemplazan gran parte de la jerarquía tradicional restante por una red de equipos flexibles y escalables. Y eso permite dar flexibilidad al tema de la organización para poder responder una vez más a los cambios de demanda, a los cambios del comportamiento del cliente, etcétera, etcétera. El tercer cambio de paradigma tiene que ver con los ciclos rápidos de decisión y aprendizaje. O sea, las organizaciones ágiles trabajan en ciclos rápidos de pensamiento y hacen sus procesos estrechamente alineados a la creatividad y a los objetivos. Es decir, los objetivos pueden ir cambiando y están siempre enfocándose en adaptarse a esos nuevos objetivos. Facebook es uno de los más famosos en cuanto dicen prueba rápido y equivócate rápido. Más o menos de eso se trata, tener estos ciclos rápidos de decisión y aprendizaje. El cuarto cambio de paradigma tiene que ver con los modelos de personal dinámicos. Si una cultura organizacional ágil pone a las personas en el centro, o sea, lo que involucra y empodera a todos los miembros de la organización, o sea, en consecuencia pueden crear valor en forma rápida, colaborativa y eficaz. Y eso, por supuesto, encienda la pasión y lo que busca es generar más engagement, más participación de los empleados una vez que tienen la claridad de sus objetivos y tienen, digamos, la flexibilidad, la responsabilidad y el empoderamiento de adaptarse a los objetivos que se les han planteado. Y el último punto tiene que ver en habilitar tecnologías de última generación. Y para muchas organizaciones un replanteamiento tan radical del modelo organizativo requiere un replanteamiento de las tecnologías subyacentes y la habilitación de sus productos y procesos, así como las prácticas de tecnología necesarias para apoyar la velocidad y la flexibilidad. Es decir, las organizaciones ágiles tendrán que proporcionar productos y servicios que puedan satisfacer las condiciones cambiantes del mercado y, por supuesto, de la competencia. ¿No? Nunca se puede perder de vista la competencia. Y es probable que los productos y servicios tradicionales deban digitalizarse o habilitarse digitalmente. Y esto también es una realidad para recursos humanos, no solo para, digamos, de la empresa hacia afuera, pero también de la empresa hacia adentro. Y los procesos operativos internos tendrán que evolucionar también de forma continua y rápida, y lo que requerirá una arquitectura tecnológica y de sistemas que estén en constante evolución. Entonces, con estos cambios de paradigma, que fue en el 2018, habríamos empezado de Harvard, que empezó a hacer los estudios de las reorganizaciones 2016. Ahora estamos viendo McKinsey definiendo lo que sería una organización ágil. Llegamos al 2020. Y aquí, en el 2020, empezando el 2020, había, digamos, yo podría decir que había una visión optimista del mercado y de la economía en general. Y Gartner sacó su estudio de cuáles eran las 5 prioridades más importantes de los líderes de recursos humanos. Y en su momento decían, bueno, las 3 prioridades principales para el negocio, para el CEO, es hacer crecer el negocio. Una vez más, ahí está el aspecto positivo del mercado.
mejorar la excelencia operativa, todo el mundo quiere ser, por supuesto, hacer más con menos, optimizar sus procesos, etcétera, etcétera, pero también estaba la constante y de tercero, ejecutar la transformación del negocio. Y estas tres prioridades se traducían en las prioridades para recursos humanos en su momento. Era construir competencias y habilidades críticas para la organización, fortalecer las generaciones de relevo, el diseño organizacional y la gestión de cambio, impulsar la transformación empresarial digital, es decir, recursos humanos ya estaba llamado a hacer transformación digital. Y por supuesto, habíamos escuchado mucho de cómo mejorar la experiencia del empleado. Esto fue enero del 2020, es decir, hace 8 meses, 7 meses. ¿Qué pasó con COVID? Cuando COVID entra, las prioridades cambian. Y por supuesto, hoy en día todos los negocios estamos de alguna manera tratando de ejecutar algún tipo de transformación o adaptación debido a la pandemia. Y es aquí donde también las prioridades de recursos humanos cambian y por supuesto no, sigue siendo importante todos los otros aspectos, pero el diseño organizacional y la gestión de cambio se vuelve fundamental, se vuelve parte importante de las responsabilidades de recursos humanos. ¿Y qué hemos aprendido con COVID? Bueno, con COVID hemos aprendido muchas cosas y todavía estamos aprendiendo, ¿no? Pero digamos los puntos más importantes son que la transformación ya no es una opción, es una constante. Ya eso lo sabíamos antes de COVID, todos estos estudios de Gartner, Harvard, McKinsey, pero bueno, la resiliencia organizacional y continuidad de negocios se volvió la prioridad. Estamos aprendiendo que se pueden trabajar de otras maneras, por ejemplo, el trabajo de la casa o el trabajo remoto. Se destruyó el concepto o la ilusión de productividad y colaboración, en el sentido de que sí se puede lograr productividad y alta colaboración con otros esquemas de trabajo. Todos estamos enfocados en el cambio, todo el mundo está trabajando, hablando de cambio, todos estamos trabajando para lograr cambio y todos estamos pensando en el mejor cambio posible. Y eso también ha traído otra dinámica en cuanto a la fuerza laboral y la relación entre los diferentes equipos dentro de las empresas. Y nos hemos vuelto más flexibles con actividades no planificadas, a veces demasiado flexibles. Pero eso también ha traído oportunidades para poder probar nuevas cosas. El otro reto también, o la consecuencia que ha traído COVID para el profesional de recursos humanos, es que la información es la nueva frontera. El análisis multivariable y considerar varios aspectos al mismo tiempo para tomar decisiones o poner datos enfrente a los ejecutivos o los tomadores de decisiones, se está convirtiendo en una constante y yo creo que eso llegó para quedarse. Y por ende estamos entrando ya en un mundo predictivo. Todos estamos tratando de prepararnos para el próximo cambio, que puede ser dentro de un mes, dentro de una semana. Antes quizás no teníamos el lujo de hacerlo en 6 meses, un año. Hoy los cambios son muy continuos. Cada semana tenemos algo nuevo. Y para cerrar, quiero terminar con esta reflexión. Ceteris paribus. En la ciencia se llama así al método en que se mantienen constantes todas las variables de una situación, menos aquella cuya influencia se desea estudiar, ¿no? Y este concepto, los que estudian economía lo conocen de Alfred Marshall, y básicamente eso es una manera de trabajar y una manera en que la ciencia y la economía ha trabajado por los últimos 100, 200 años y nos ha servido para lograr cierto tipo de avance. Pero creo que estamos en una época y en un momento donde esto empieza a tener sus limitaciones. Y aquí es donde tenemos que cambiar hacia mutatis mutandis. Y esto significa que debemos de manera análoga hacer los cambios necesarios. Es decir, considerando todos los factores, ir haciendo los cambios. Y con esto cierro mi introducción y espero, bueno, empezar ahora con el panel. Bueno, muchas gracias, Euclides, la verdad que muy claro, muy ilustrador, y creo que esto nos da pie y nos ayuda a poner el marco, ¿no? Para que nuestros especialistas convocados
nos ilustren sobre sus experiencias. Antes de darle paso, quiero recordarles que canalicen sus preguntas por el chat y bueno, ahora les presento a Anabela Cordero, gerente de Recursos Humanos de IBM en Perú y miembro a su vez de la Junta Directiva de CH Perú. Gracias, Anabela, por acompañarnos. Quedamos en tus manos para que guíes este espacio de la mesa redonda. Problemas de conexión, pero lo logré justo a tiempo. Ya veo que me veo yo misma en la cámara, así que buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte donde estén. Como dijo Fabián, yo soy Anabela Cordero, soy la gerente de Recursos Humanos para Perú y Ecuador. Es un gusto estar con ustedes y con todos ustedes y compartiendo este panel. Bueno, vamos a dar inicio a la mesa redonda. Quería presentarles a los panelistas, así que voy a invitar uno a uno para que aparezcan en pantalla. Primero quiero presentarles a Luis Enrique Llamas, quien es Talent Management Director del Grupo Carvajal Tecnología y Servicios. Muy buenos días, tardes a todos. Es un gusto de verdad acompañarlos hoy en este panel. Mil gracias por esta invitación. Gracias, Luis. Quiero seguir con Cristian Rodríguez, quien es gerente corporativo de gestión de procesos del Grupo Ripley de Chile. Bienvenido, Cristian. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Y por último, quería presentarles a Adriana Alcalá Ruiz, directora de Desarrollo y Desempeño de Talento Capital Humano del Grupo Salinas. No te escuchamos, Adriana. No sé si estás con mute. A ver, probamos otra vez. Ahí seguimos sin escucharte, pero... Si no, vamos avanzando, Anabela, y en cuanto Adriana logre conectarse, la deseamos. Hola. Chévere. Hola. Hola, Adriana. Está. Perdón. Pues buenos días y buenas tardes a todos. Un gusto efectivamente compartir esta mesa, esta charla con todos ustedes y pues sin duda seguir aprendiendo de este gran tema. Buenísimo. A ver, yo creo que la agilidad es un concepto, ¿no?, que está en boca y sus beneficios son cada vez mucho más reconocidos, ¿no? Pero pasar a un modelo operativo ágil es complejo, ¿no? Particularmente en empresas que están consolidadas, ¿no? Existen varios caminos, ¿no?, para llegar hacia la agilidad, ¿no? Como también varios puntos de partida. Es por eso que quiero iniciar con una pregunta a cada uno de ustedes, es, en un entorno comercial y social rápidamente cambiante, ¿no? Algunas organizaciones nacen ágiles, ¿sí? Otras logran la agilidad y otras sienten la presión por ser ágiles, ¿no? Yo quiero que me cuenten un poquito cómo ha sido el proceso en cada una de sus organizaciones, cómo llegaron hasta ahí. Los voy a poner con orden que tengo en mi pantalla. A ver, Luis, comenzamos de pronto con Luis. Bueno, ¿qué tal? Sí, mira, una organización para que sea ágil, yo la enmarco en 5 puntos claros. Lo primero es tener foco en la estrategia. Uno debe tener muy claro cuál es el norte y a dónde quiere llegar. Luego, la cabeza de la organización, que es su líder, debe tener una visión compartida de futuro con todos sus colaboradores. Y para eso un líder debe ser innovador, debe trabajar en equipo y sobre todo debe tener actitud, que yo siempre lo enmarco en una fórmula que es: líder es igual a innovación, trabajo en equipo por actitud, teniendo en cuenta que la actitud multiplica. Después tenemos que hablar de un tema de transformación, y cuando hablamos de transformación es lograr tener un engagement con los colaboradores para que tengan cambio más sentido y comiencen a hacer las cosas porque naturalmente sienten que hacen parte de la estrategia y que tienen alineados todos sus temas personales con la estrategia de la organización. Entonces, cuando uno logra ese engagement del colaborador
con la estrategia y su propósito de vida con la organización, los temas fluyen de una manera mucho más rápida. Y por último, nunca anteponer los procesos ante la solución, que muchas veces, y como bien lo dijiste ahora, Anabela, en las organizaciones cuando ya son muy grandes y consolidadas, nos comenzamos a llenar de una serie de procesos que cuando uno los analiza, muchas veces uno se lleva la sorpresa que sobra la mitad de todos esos pasos que uno ha dado. Entonces uno nunca debe anteponer esos procesos ante la solución y siempre con foco al cliente final. ¿Qué está esperando mi cliente final? Y cuando hablo de cliente final hablo del que está en la calle de una organización. Y en la medida que uno logre integrar la cultura, el líder, los procesos y que se opere un proceso de transformación en cada uno de los colaboradores, las organizaciones comienzan naturalmente a hacer procesos mucho más ágiles. A ver, Anabela, ¿te escuchamos ahí? ¿O Creo. no te estamos escuchando, Anabela? A ver. Sí. Bien. Ahí tenemos un problema con el audio, Anabela. A ver si. Ahí creo que sí, a ver. No, bueno. Bueno. Si no, si te parece, mientras tanto le damos paso a Cristian, a ver si. Sí, Anabela, sigo yo, perfecto. No te preocupes. Suele suceder en estas circunstancias. Mira, creo que es interesante desde la perspectiva de contar primero un poquito dónde trabajo. Yo trabajo en una empresa de retail, una empresa con más de 60 años y que también tiene un mundo financiero. Por lo tanto, estas organizaciones hoy día no son características o no fueron características de agilidad, sino que más bien son empresas más bien tradicionales que parten de, como muchas empresas en Latinoamérica, sobre una estructura familiar y que con los años se van volviendo corporativas. Y dentro de esos factores, una empresa que nosotros hemos catalogado o que hemos revisado que va a generar incorporando elementos de agilidad, está muy relacionado con el rol que ha cumplido nuestras áreas, que es el área de personas, el área de recursos humanos. Y en ese sentido, acá lo que estamos estableciendo es que producto de los cambios que hemos vivido en los consumidores, producto de que, como ustedes saben, el mundo de las tiendas presenciales, el mundo del consumidor, ¿verdad?, que estaba en la calle, se va transformando y se va cambiando al mundo digital, nos obliga a nosotros como organización a modificar nuestros procesos. Y esos procesos, yo creo que quizás tienen muchos títulos de agilidad, pero en cosas concretas se traducen en los siguientes elementos. Antes eran proyectos que duraban un año y medio, que requerían grandes costos, que requerían grandes niveles de inversión y que los rollout o las implementaciones, ¿verdad?, eran bastante masivas. Y uno cruzaba los dedos y esperaba a ver si esto funcionaba o no funcionaba, y según eso definía si era exitoso o no exitoso. Sin embargo, lo que hemos visualizado que una organización ágil y cómo nosotros nos hemos subido también a este mismo carro, se traduce en que hoy día las secuencias de esas iniciativas duran pocos periodos. Son más bien hoy día relacionados con procesos como Sprint, donde son semanas, meses, dependiendo cada uno de las iniciativas o de los proyectos, donde el aprendizaje o el error también es parte de la normativa o es parte de la cultura. Y eso significa que desde el mundo de recursos humanos hemos tenido que establecer y posicionar un lenguaje en común. Eso ha implicado que desde las áreas de recursos humanos, para que una organización se siente y se vea ágil, hemos tenido que transmitir cómo se funciona con esta nueva metodología. No todos entienden lo mismo por agilidad, no todos entienden lo mismo por un sprint, no todos entienden lo mismo que hoy día lo que busca una organización es poder transformar y acercarse más al cliente. Y por lo tanto, esa nueva metodología implica qué recursos humanos
tiene que, para que esta organización sea digital, sea ágil, tiene que incluir también dentro de su planificación, dentro de su desarrollo, tiene que incluir metodologías ágiles. Yo creo que en mi equipo hace tiempo ya que nosotros venimos revisando y las planificaciones según las necesidades del negocio cada 2 o 3 semanas, donde competimos los mismos proyectos de recursos humanos con el entorno del negocio. O sea, a veces un proyecto que es de automatización de sistemas de variables compite en conjunto con lo que significa una iniciativa para el mundo de clientes o para el mundo del área de tecnología o para el área de procesos. ¿Por qué? Porque se entiende hoy día que según la prioridad y según la necesidad de toda la cadena de valor es finalmente donde se centra ese concepto de agilidad. Y creo que eso es lo que nos ha pasado en la realidad, creo que estos últimos 5 años, y con un gran empujón, podríamos decir, de esta pandemia, ha implicado que la agilidad se ha vuelto un elemento central dentro de nuestra gestión y de nuestro día a día. Así que creo que eso es un elemento relevante a dejar sobre la mesa hoy día, que va muy fuerte desde la experiencia que uno vive hoy día como director o como gerente de recursos humanos dentro de la organización. Sí, así es, Cristian. Yo creo que una de las cosas que yo creo que nos está pasando en todas las organizaciones es eso, ¿no? La pandemia, una de las cosas que yo creo que está trayendo positivo es eso, nos ha obligado a actuar de manera diferente, a actuar de manera mucho más ágil, a estar ensayando y tú comentaste algo, ¿no? Aprendiendo sobre el error. Ninguno de nosotros estaba preparado para recibir este tipo de situación bajo la pandemia. Entonces creo que nos ha tocado, queramos o no, aprender de una forma y ver cómo nos transformarnos en este mundo tan cambiante. Así que 1.000.000 de gracias. Sorry que tuve problemas con el audio, pero ya volví. Y por último, Adriana, cuéntanos un poquito sobre tu caso, ¿no? Cómo en el Claro, Grupo Salina han llegado hasta ese proceso. claro. Mira, nosotros pues sin duda también llevamos algunos años trabajando en este modelo y creo que lo primero es tener claro de pasar de una organización transaccional enfocada en procesos a cómo evolucionamos a una organización en donde en el centro está el cliente y las personas. Creo que ese es el gran reto de empezar a cambiar un modelo que sin duda te exige cambiar un modelo de liderazgo y también de una cultura de trabajo. Creo que esos son los grandes retos que te llevan, pues sin duda, cuando empiezas a trabajar en un entorno o empezar a evolucionar una empresa hacia un modelo de agilidad. ¿Cuáles son las situaciones que nosotros tenemos que tener muy, muy claras? Creo que primero, y lo decía nuestro expositor primeramente, en términos de esa resistencia al cambio, ¿no? Y entonces lo primero que tienes que crear son precisamente esas coaliciones que invite a las personas a sumarnos a ese cambio. Y creo que otro tema importante es el entendimiento de la situación actual del negocio y entender sin duda lo que esperamos y hacia dónde vamos en torno del propósito y de la misión y de la visión de cada uno de nosotros, de negocios. Nosotros tenemos más de 50 empresas en nuestro grupo y entonces entender nuestro momento y entender hacia dónde vamos en cada una de ellas, pues sin duda es un tema fundamental e importante en la parte de capital humano, ¿no? Y cómo vamos creando junto con ello entornos de trabajo que faciliten ese cambio de cultura. Y creo que ahí el tema de valores, el tema de comportamientos, el tema de principios, la generación de confianza y el liderazgo en acción son elementos fundamentales en todo este marco y en todo este proceso de agilidad. Y como bien dice, en el principio evolutivo del manifiesto ágil, ¿no? Primero tenemos que empezar a adoptar todos estos marcos que nos permitan hacer este cambio, después adaptarlos a cada necesidad del negocio y luego empezar entonces sí a lograr transformaciones genuinas en ello, ¿no? Entonces creo que este proceso nos está llevando y nos está retando a todos y a capital humano mucho más en este entendimiento de valores, de entornos de trabajo y sobre todo de poner realmente al cliente en el centro de la organización.
Un millón de gracias. A ver, creo que recapitulando me quedo con tres cosas que creo que todos lo repitieron, ¿no? Uno, lo acaban de decir Adriana, ¿no? Es el centro del cliente. Otro es que cada uno de nosotros tiene, las organizaciones tiene un momento diferente y hay que entender un poco en qué situación está cada uno para ver cuál es el camino, ¿no? Y llevarnos ahí. Y lo otro que me quedo, que me gustó mucho también de la primera es no interponer sobre todo los procesos antes cualquier tipo de Correcto. solución. Yo creo que eso es clave para tener y que tener un buen proceso ágil y efectivo en la transformación. Correcto. Muchísimas gracias. Fabián, no sé si tenemos preguntas del público. Sí, cómo no. Bueno, gracias a todos por las presentaciones. Sí, les quiero compartir entonces una pregunta del público que nos llega. Nos preguntan, ¿no? ¿Cuáles son algunos movimientos ágiles muy positivos y simples, sobre todo, de llevar a la práctica, que algunos de los expositores ha implementado en la organización? Que nos puedan ilustrar. No está dirigido a ninguno en particular, por ahí si alguno quiere tomar la palabra. ¿Alguno quiere contar? No sé, Adriana, de pronto tú. Creo que Cristian se animó. ¿Cristian se animó? Sí, comentarles, miren, en términos de lo práctico y útil, creo que ha sido, estamos hablando, ¿verdad?, de una exposición, si bien a nivel de organizaciones, creo que el rol de recursos humanos acá, y es lo que nos convoca, tiene cosas prácticas. Nosotros un elemento clásico que hemos tratado de dejar de lado es que un área de recursos humanos sentado en el edificio, en la oficina de recursos humanos, en la oficina de personas y lejos del negocio. Creo que eso es algo que es simple, es práctico, sentarse, business partner, unidades de negocio que estén sentados al lado, donde se estén dando los procesos, es relevante. Ese es como un tips, o sea, creo que hay que cortar ya esa lógica tradicional que hace mucho tiempo se fue dejando de lado. Segundo elemento, creo que acá es que uno se tiene que integrar a las células de trabajo. La agilidad hoy día en muchas compañías está en base a células y la lógica de las células hoy día implica que el de recursos humanos tiene que intervenir en ese flujo porque tiene que ayudar a ver cómo cambian los procesos de evaluación de desempeño, cómo cambian los procesos de definición de objetivos, cómo también cambian las lógicas hoy día de poder mantener a equipos de trabajo que muchas veces están muchas horas fuera de la oficina o días, y mantener esa distancia social hoy día necesita que habilidades desde el ámbito de recursos humanos permita conectar a esas personas con un propósito en común. Eso yo les diría que como tips son elementos relevantes para poder, simples, pero que generan sí un cambio porque finalmente eso hace que también uno como persona interiorice todos esos elementos. Y si me permites, Anabela, construir en base a lo que comentó Cristian, creo que sin duda el estar viviéndolo con el negocio es fundamental. Y es fundamental porque ahí es donde realmente desde nuestros procesos como capital humano cambia todo. Toda la cadena de valor de capital humano cambia. Entonces es fundamental vivirlo con el negocio. Cambia nuestro proceso de atracción, cambia nuestro proceso de desarrollo, cambia nuestro proceso de desempeño. De verdad es un proceso de transformación genuino y que hoy no hay fórmulas mágicas. La fórmula mágica es viviéndolo con el negocio y haciéndolo con el negocio. Gracias, Adriana. Un millón de gracias. Bueno, aquí también me gustaría, Anabela, complementar un poco y yo creo que el aporte desde las áreas de capital humano en el agilismo, como lo había dicho en un principio, es tener súper clara cuál es la estrategia del negocio e involucrarse en todas las áreas financieras, comercial, etcétera, donde desde ese entendimiento del negocio uno puede alinear toda la estrategia de cultura y capacitación que sale de capital humano para que los procesos sean muy rápidos y ágiles. Y desde ese entendimiento de esos elementos que es gente, estrategia y procesos, ver cómo uno puede ser la palanca para facilitar que todas las cosas sucedan rápido y bien. Porque muchas veces se cree que entre más complejo, más intelectual, y yo sí tengo una teoría y es que hacer las cosas fáciles es mucho más difícil que hacerlas difíciles, porque llegar a lo simple y a lo sencillo a veces es más complicado.
Y muchas veces la tentación de las áreas de capital humano es enredarnos en una cantidad de procesos largos y eternos, y tenemos que ser el apalancador y el facilitador de que las cosas sucedan rápido y bien. Gracias, gracias Luis. A ver, yo tengo otra pregunta. Si yo les dijera a cada uno de ustedes que tiene que enumerar, digamos, 2 ítems, ¿ya? Máximo 3. ¿Cuáles creen ustedes que han sido los factores críticos de éxito para lograr un proceso de transformación efectivo? En orden de prioridad. ¿Quién quiere empezar? Sí, si gustas, empiezo, Anabela. Para mí Dale, creo Adriana. que la parte fundamental es el cambio de ese mindset. Para mí creo que identificar a esos embajadores que están comprometidos y apoyan el cambio y que te van a permitir precisamente permear y el tener un sentido de por qué buscamos esta transformación y este cambio es fundamental. El impulsar el cambio nos lleva a muchos temas. Uno fundamental es el tema del cambio de las habilidades de liderazgo que necesitamos. Hoy, nuestros líderes, nuestros jefes están acostumbrados a ser jefes. Y hoy, este proceso de transformación, de modelo de ágil, nos tiene que llevar efectivamente a buscar en ellos cómo desarrollan sus procesos y sus habilidades en torno al liderazgo de manera importante y de manera muy genuina. Entonces, para mí, el primero que pongo sin duda alguna es cómo impulsamos el cambio y cómo logramos que ese cambio de chip, ese cambio de mindset suceda de manera genuina en la organización. Y el segundo para mí también fundamental es el tener claro el propósito, tener claro la misión, tener claro esa visión hacia dónde queremos llegar. Creo que es fundamental para los equipos, llámese las células y los equipos que hoy empiezan a trabajar de manera genuina. Si nosotros les damos esa claridad de ese rumbo hacia dónde quieren llegar, efectivamente, como bien decía Luis, es más fácil llegar, ¿no? Pero sin ello, pues efectivamente la falta de claridad a veces hace que las cosas y los procesos sean diferentes. Y para mí también el tercero fundamental es ese proceso de comunicación. Nosotros tenemos un proceso que estamos permeando dentro de la organización, que es tener esas conversaciones significativas y poderosas, que conlleva el proceso, sin duda alguna, de tener una conversación lejana, tener una conversación que sucede todos los días, y que sucede todos los días sabiendo hacia dónde voy, a qué vengo y qué aporto. Y creo que eso es fundamental en un proceso de transformación en este sentido. Gracias, Adriana. Un millón de gracias por tu aporte. Me están informando que hay otra, Fabián, hay otra pregunta del público. Demos paso, si quieres, a una pregunta del público. Bárbaro, excelente. Ahí, bueno, ahí se las leo. Pregunta para ti, Anabela. O sea, pregunta del público, en este caso para ti. Después tenemos otra pregunta para Adriana. Así que primero vamos a interrogarte a ti, ¿no? Hiciste un comentario de no anteponer los procesos a la solución. ¿Podrías ayudarnos a entender más esa frase? A ver, con gusto lo respondo, pero eso no fue mi frase. La tomé textualmente de Luis, así que creo que mejor le damos paso a Luis para que responda porque la tomé textual. Si hubiese sido una pregunta para mí, con gusto, pero esa la tomé de Luis. Luis. Okay. Vale. Sí, es que cuando hay organizaciones que se casan con los procesos y con las metodologías. Y muchas veces cuando uno se casa con una metodología, y pongo un ejemplo de una metodología de innovación, por ejemplo, como State Gauge, dice tiene que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y uno tiene que tener la agilidad y el movimiento de decir, me voy a volar el 2 y el 3 para llegar al 4. Porque cuando uno antepone una cantidad de procesos y metodologías ante una solución, muchas veces se queda divagando y dando vueltas si está haciendo bien o no el proceso. Y yo siempre he pensado que las metodologías deben ser una guía de ayuda para que uno pueda tener una solución. Pero uno jamás puede anteponer una metodología en todos sus pasos para poder llegar a esa solución.
Entonces, si uno entiende las metodologías, todas las que hay en el mercado, las interioriza y después uno con eso puede armar una solución mucho más ágil, sin tener que seguir el paso 1, el paso 2, el paso 3 o el 4, uno puede llegar a soluciones mucho más fáciles y rápidas que le den una solución al cliente final de la organización, que es el que al final está trayendo los ingresos. Entonces uno siempre tiene que tener ese movimiento y nunca anteponer una metodología, un proceso a una solución. Sí, no sé si con eso sí, respondo a la pregunta. Gracias, Luis. De hecho, solo parte del tema de la metodología, o sea, del tema ágil es equivocarse rápido y seguir, ¿no? Para seguir aprendiendo y es un poco lo que tú dices, ¿no? No hay que seguir uno a uno los pasos, sino, bueno, de repente te saltas uno o agarras uno de otro, si no funciona, te equivocas rápido, corriges y sigues, ¿no? Es parte de toda la metodología ágil, ¿no? Sí, yo digo que hay que equivocarse rápido y barato. Cuanto más rápido puede ser más barato. Exactamente. Damos paso a la pregunta de Adriana. Dice, por ahí nos preguntan, ¿cuáles son las nuevas habilidades o competencias para los líderes? Quizás las mencionaste cuando hiciste la otra parte de la exposición, pero bueno, es creo que interesante que las puedas detallar. Claro, yo creo que hoy la gente nos exige sobre todo esa persona que hoy ya no quiere al jefe tradicional. Hoy busca a ese coach que hoy les ayuda a entrenar y a desarrollar sus talentos. Creo que es fundamental hoy realmente resaltar las fortalezas de nuestra gente. No irnos a qué es lo que te hace falta, sino al contrario, potencializar lo que haces muy bien. Y sobre eso que haces muy bien, ¿cómo contribuyes hoy de manera, cómo capitalizo esas fortalezas, esos talentos que tú ya traes y que nos permiten agregar valor al día a día? Creo que hoy, sin duda, el tema de un líder, de un coach, tiene que ir basado precisamente a desarrollar esas habilidades en su gente, en cómo potencializamos y capitalizamos sus habilidades, sus talentos, sus fortalezas, y no irlos a un proceso de desarrollo tradicional a los cuales nos enseñaron a muchos gestores de capital humano trabajar siempre en planes de desarrollo, ¿no? En torno a lo que hoy es su debilidad. Y creo que hoy este momento, esta agilidad nos exige trabajar más como líderes en torno a las habilidades y en los talentos de nuestra gente, lo que sí hace muy bien. Ese es, creo que para mí, una de esas grandes habilidades que tenemos que desarrollar en todos los líderes. Y sin duda, el segundo que hablaba también, el tema de cómo conversamos todos los días con nuestra gente. Cómo hoy me preocupo de ti como persona, como individuo, para que en base a esa confianza y a esa cercanía y a ese compromiso que vamos generando todos los días, logramos efectivamente los resultados. Gracias, Adriana. A ver, Cristian, te pregunto directamente, vuelvo a la pregunta que hice anterior. Para ti, ¿cuáles son los 2 factores críticos de éxito en este proceso de transformación? Perfecto. Mira, creo que uno de los elementos que ha sido exitoso es nosotros dejar un poquito de lado la mirada tradicional de los subsistemas del mundo de recursos humanos. Los subsistemas tradicionalmente, ¿verdad? Selección, evaluación de desempeño, tiene una mirada desde el diseño, desde un área experta hacia un cliente interno. Y por lo tanto, viene construyéndose así hace algunos años. Y tiene eso algunas debilidades. ¿Por qué? Porque finalmente no logra identificar dónde está el valor agregado para nuestros clientes internos. Tanto llámenlo líderes, que son los que llevan a cabo o definen la gestión del negocio, como también a las personas propiamente tal que viven la experiencia. Y por lo tanto, un factor de éxito es cambiar esta mirada tradicional a una mirada más de experiencia empleado. Y experiencia empleado que a lo menos lo que nos tocó a nosotros hacer hace algunos años atrás fue construirla en base a opinión de las personas, opinión, revisión, todo esto con metodologías ágiles, fuimos levantando
y haciendo una nueva secuencia de un ciclo del empleado, de una experiencia, donde identificamos elementos que para ellos eran bastante más relevantes que quizás, ¿verdad?, un proceso de selección. Muchas veces uno habla de la evaluación de desempeño, habla de un proceso de revisión salarial, y para las personas, los clientes internos, es exactamente lo mismo. Entonces, tú puedes definir o diseñar un proceso de un ciclo empleado en base a lo que para el trabajador, empleado, colaborador, pasa a ser relevante. Y eso te permite identificar nuevas oportunidades donde recursos humanos puede enfatizar y pueda empujar una lógica de mayor nivel de agilidad. Porque como decían, o sea, si tú diseñas un proyecto y dedicas mucha inversión a un proceso de revisión, de evaluación de desempeño, y no hay mucho interés en eso, porque el foco está puesto en que el onboarding tiene que ser el elemento principal, bueno, dedicamos los recursos allá, es más barato, es más rápido y más eficiente. Un segundo elemento que me gustaría aportar está relacionado con el mundo de los indicadores. Quizás algunos lo llamarán analytics, los que tengan herramientas más avanzadas, pero sí aquí dar ejemplos concretos. En el mundo de retail, ya me imagino que en Sudamérica, bueno, también debe ser en Europa, se da un nivel de rotación importante en muchos de estos cargos del mundo de retail. Y aquí la lógica o la pregunta es que si uno quiere ser exitoso necesita indicadores que sean propicios. Hay un indicador que ocupan harto en Estados Unidos, que lo hemos traducido como un indicador de permanencia, si lo tradujéramos literalmente sería más de sobrevivencia, pero te indica básicamente a X cantidad de días cuánto es el 50% de la dotación que permanece en la organización. Entonces, eso nosotros lo aplicamos internamente y luego de revisar el ingreso de un grupo de los últimos 2.000 personas que han ingresado a la compañía, identificábamos que la mayoría de ellos, el 50%, al día 43 se permanecía. Imagínense, día 43. Entonces, uno dice, bueno, ahí está la toma de decisiones. Eso habla de agilidad. ¿Por qué? Porque eso es caro. Contratar, reclutar, entregar uniformes, capacitar, inducir. Y el desafío fue que había que descomponer ese indicador e identificar dónde estaban las oportunidades. Y al descomponer ese indicador nos permitió identificar que teníamos que mejorar la inducción, teníamos que mejorar el rol de la jefatura cuando la persona llegaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso claramente nos llevó a mover ese indicador de 40 días a 140 días. Y de esa forma, yo creo que lo que habla de una organización ágil es una organización que tiene indicadores y tiene data para poder tomar decisiones rápidas, con bajo costo y con simples acciones poder modificar finalmente la experiencia que uno está dejando. Creo que esos son dos elementos que hablan de éxitos concretos de lo que he venido desarrollando al interior de la compañía y que genera efectos positivos. Gracias, Cristian. Y así solo rapidito, y para pasar la voz a Fabián, la pauta, Fabián, que sé que hay otra pregunta, te comento que en IBM, con respecto al proceso de desempeño, referente a lo que dijiste de que hay que tomar el punto de vista desde el usuario, hicimos un jam, o sea, un espacio global en donde el proceso de desempeño que tenemos hoy en día fue co-creado por todo el mundo por los mismos empleados a nivel mundial. Entonces iba definiendo por fase, hasta el nombre que salió y todo, fue votación de la mayoría de empleados. Así que digamos que eso es una de las tendencias hoy en día, ¿no? La co-creación incluso de procesos súper duros en el tema de recursos humanos. Fabián, sé que hay más preguntas del público. Damos espacio a una pregunta al público y después paso yo de repente a hacer una última pregunta a los panelistas. Perfecto. Tengo dos, voy a seleccionar o las hago si se comprometen. Y los invito a todos a encender sus cámaras, a los panelistas, así ya vamos haciendo una interacción de cierre. Bueno, a quien corresponda, dice, algunos de los ponentes han utilizado soluciones de inteligencia artificial para empoderar a los empleados y aumentar las capacidades y lograr así mejores resultados. Y la otra pregunta es para Luis, ya la hago, así no intervengo más. ¿Cuáles son los pros y los contras de iniciar una transformación ágil a partir de pilotos en proyectos y equipos puntuales, no como una transformación completa y simultánea en todos los niveles de la organización? A ver. Bueno, muy bien. Si quieren arranco yo. Particularmente en Carvajal Tecnología y Servicios, hemos utilizado, sí, analítica y hemos utilizado algunos procesos de automatización en los procesos de capital humano.
a través de un emprendimiento interno desde el área de capital humano de un software que diseñamos de gestión del conocimiento que se llama Lemon. ¿Qué hace Lemon? Hace un tema de People Analytics, donde tenemos mapeado todas las certificaciones y estudios de los colaboradores, teniendo en cuenta que hay varias certificaciones en las empresas de tecnología y en el mundo de tecnología que se vencen. Entonces, con eso tenemos mapeado todo el talento a través de esta herramienta, hacemos analítica y el software a través de inteligencia artificial nos va diciendo con bots a quién se le vence una certificación, cuánto tiempo está de vencerse esa certificación, y con eso vamos haciendo un proceso de gestión del conocimiento de para poder certificar y tener ese conocimiento al día de los colaboradores, porque en las empresas de tecnología, sobre todo cuando participamos en licitaciones públicas, ya sea con el Estado o entes privados, lo que más nos piden son esas hojas de vida y esas certificaciones de los colaboradores. Entonces, digamos que ahí hemos implementado temas de People Analytics y de gestión del conocimiento. Y la segunda pregunta que decía Fabián, que me hacían a mí, ¿me la puedes repetir, por favor? Que no la recuerdo. Estaba silenciado, perdón. Sí. La primera pregunta, si algún exponente, perdón, la segunda me dijiste, ¿no? Pros y contras de iniciar una transformación ágil a partir de pilotos en proyectos y equipos puntuales, más no como una transformación completa y simultánea, ¿no? Sí, mira, es que cuando uno habla de agilidad se encuentra con dos puntos. Y cuando uno trata de imponer un proceso ágil en una empresa, se encuentra con varias barreras y obstáculos, y el primero es que tú comienzas a generar una necesidad adaptativa que se contrapone a una negatividad a la adaptación, porque hay gente que dice, oiga, yo siempre lo he hecho de esta manera, porque ahora me van a obligarlo a hacer de otra forma. Entonces, esos son dos mundos que se contraponen. Entonces, uno cuando va a trabajar procesos de transformación y de agilidad, uno debe saber escoger muy bien a los equipos, porque uno a veces cree o juzga que si no todos hacen lo mismo que está ordenando el líder, está mal. Y yo pienso que eso no es así. Entonces, cuando vamos a hablar de agilismo, yo creo que hay que conformar equipos. Y esos equipos deben ser equipos que trabajen en esos temas de agilidad porque tienen una convicción total de que lo que están haciendo les genera sentido. Por eso yo defino transformación de cambio más sentido, y es cómo explotar los mejores talentos y conocimientos de cada uno de los colaboradores para ponerlos al servicio de la organización. Entonces ahí uno puede trabajar por células o por equipos donde se vayan haciendo todos estos procesos de agilismo a través de proyectos puntuales con metodologías muy fáciles, donde de verdad comience a operar una transformación cultural. Entonces, si uno logra identificar esos talentos y la gente que quiera hacerlo, y eso es súper importante, el querer, uno comienza a lograr permear un tema de cultura hacia toda la organización. Pero decir, vamos a trabajar temas de agilismo hoy porque es una orden, eso no funciona. Yo soy más partidario de armar células, trabajos con proyectos de personas que quieran estar en esos equipos de agilismo, que quieran trabajar en proyectos, y con eso se va logrando toda un espíritu de transformación. Gracias, Luis. Y a ver, nos quedan 6 minutos. Voy a hacer una última pregunta, no necesariamente para todos porque no nos va a dar tiempo, así que lo voy a teledirigir. Me gustaría cerrar con algún tipo de retrospectiva. Si tuviésemos que hacer algo distinto en el proceso, si tuviésemos que echar el tiempo atrás y decir, ok, tenemos el chance de hacer algo diferente. Adriana, ¿qué haríamos diferente? Para mí lo fundamental es cómo hacemos un rompimiento de los hilos, cómo trabajamos para poder lograr efectivamente potencializar los equipos multidisciplinarios, poniendo al servicio sus talentos y logrando efectivamente pues el tema de valor que buscamos a nivel de nuestros clientes internos y de nuestros clientes externos. Y sin duda también algo que te lo pondría como aprendizaje, que el foco no está en la velocidad del plan, sino cómo incrementamos y hacemos un proceso de mejora continua constantemente. Creo que para mí ha sido el gran aprendizaje en todo este proceso de agilidad. Gracias, Adrián. Me da chance para que Cristian en un minuto me diga si tuviese que echar el tiempo atrás, ¿qué hubiese cambiado? Sí, genial. Es muy buena la pregunta. No sabes cuántas cosas cambiaría hacia atrás. Pero sí,
si tuviera que dejar un punto acá, es un elemento que está relacionado con productividad. Creo que por muchos años nuestras áreas han medido la productividad o la resultante a través del concepto de satisfacción de empleado, satisfacción del trabajador, y creo que eso hace muchos años está quedando corto, está quedando delimitado, y significa que nosotros tenemos que buscar un nuevo indicador de productividad, que sea una medida distinta, una forma de interactuar distinta al negocio, porque quizás un vendedor uno puede decir, sí, vendió tanto, eso es productivo o no es productivo, pero nosotros sabemos que queremos hacer un indicador que sea más integral, no solamente el que haces, sino que también cómo lo haces. Y si tuviera que volver atrás, trataría de hacer un indicador distinto que hablara de esa lógica de productividad y que uno de ellos fuese la satisfacción, que es necesario, pero no es suficiente. Me porté bien, viste, en un minuto. Muy bien, gracias, Cristian. Bueno, la verdad que ha sido un placer compartir este panel con ustedes. Muchísimas gracias, Adriana, Luis, Cristian, por sus aportes súper valiosos. Muchas gracias. Espero que el público lo haya disfrutado. Gracias, Gracias, Fabián, por la invitación y te doy la palabra para que cierres. 1.000.000 de gracias. Bueno, no, agradecer a ustedes principalmente por el tiempo, por la generosidad en la presentación, en los conocimientos compartidos, en los recorridos vividos, ¿no? Y bueno, agradecerte a vos particularmente, Anabela, por coordinarlo, y a Anaquisa por acompañar y confiar en DCH, y a todos los participantes, ¿sí? Y por último, para cerrar, en horario, que es el gran compromiso que también hemos asumido en esta nueva normalidad o en esta virtualidad en que nos toca movernos, invitarlos a nuestro próximo webinar el próximo 27 de agosto, Recursos Humanos, nuevas prioridades estratégicas en las organizaciones. Así que 1000 gracias y bueno, hasta el próximo webinar. Saludos a gracias todos. Gracias. por la presentación al inicio. Muy buena. Gracias, saludos. Gracias. Chao.